¡Hola, familia! ¡Hey! ¿Llegaste? ¡Sí! ¡Celebremos! ¿Necesita un adelanto salarial SOS? Si recibe su salario con Davivienda, adelántelo en cualquier momento desde la app Davivienda El Salvador. Así de fácil. Davivienda. Muy buenas noches, bienvenidos a este programa especial de Focos dedicado a Monseñor Romero en el día de su canonización. Monseñor Romero, profeta, mártir y santo, significado y trascendencia. Este es el tema que nos ocupa esta noche. 38 años y medio después de su asesinato, Monseñor Romero fue investido santo de la Iglesia Católica por el Papa Francisco. El Vaticano hizo justicia al martirio y santidad de Monseñor Romero, aquel humilde sacerdote mártir que se convirtió en el salvadoreño más reconocido mundialmente y más trascendente de nuestra historia. Sin tregua ni pausa, durante 3 años que duró su arzobispado, este pequeño gran hombre se rebeló contra la opresión, la injusticia y la barbarie, y contra los poderes nacionales e internacionales que las hicieron posible. Acusado de los peores epítetos, ahora y para siempre, será santo y principal referente humano y espiritual de nuestro pueblo. Para conversar sobre su vida, su legado y la trascendencia de su martirio y santificación, conversamos la semana pasada, antes de salir a Roma, con el sacerdote que lo acompañó en vida y siguió su legado, el cardenal Gregorio Rosa Chávez. Compañeros y amigos desde hace 45 años en que ambos coincidimos como estudiantes en la Universidad Católica de Lovaina, esta conversación la mantendremos como siempre lo hemos hecho, sin la formalidad que corresponde a su alta investidura. Bienvenido, cardenal. Gracias, Alberto, por la invitación. La he estado esperando desde que te nombraron cardenal y me da mucho gusto tenerte en Focos. Y un día tan lindo porque imagínate lo que nos espera el 14 de octubre. Esto es un acontecimiento. Hace 1 año y medio coincidió el anuncio del proceso de santificación de Monseñor Romero con su nombramiento como cardenal por el Papa Francisco. En mi columna que le dediqué entonces a ambos eventos relacionados, afirmé: tuvo el Vaticano que hacer justicia al martirio y santidad de Monseñor Romero 37 años después, para que también la hiciera con uno de sus principales discípulos y continuadores de su legado, Monseñor Gregorio Rosa Chávez, invistiéndolo cardenal 23 años después de cuando le correspondía haber asumido el arzobispado de San Salvador al fallecer Monseñor Rivera y Damas. El extraordinario Papa Francisco continúa arreglando cuentas pendientes del Vaticano con la historia, la verdad y la justicia. Por primera vez tendremos a un maravilloso santo y a un excepcional cardenal. ¿Cuál es tu interpretación de este estrecho vínculo entre ambos acontecimientos? Te cuento lo que el Papa me dijo, esto es una confidencia, ya que esperaste tanto, mereces un regalito. Él vive en la casa Santa Marta. Hay un comedor grande para todos los que viven allá y también hay invitados. Me invitó un monseñor a comer con él y buscó una mesa donde se veía la mesa donde el Papa baja a comer. Y me puso de modo que yo pudiera ver cuando el Papa llegaba. Vi llegar al Papa. Dice, está el Papa, me dice. Vi cuando fueron a recoger su comida para él, su secretario. El Papa se retiró y yo seguí platicando con mi amigo. De repente me dice, viene el secretario privado y dice, el Papa quiere saludarlo. Yo me fui detrás del secretario privado y el Papa se da vuelta, sonríe y me dice estas palabras: no te dio infarto cuando conociste la noticia. Yo le dije, usted siempre nos sorprende, le respondí yo.
para decir que él hizo una cosa totalmente inédita, como tú sabes. Nunca un auxiliar ha sido llamado a este servicio. Por tanto, nunca uno podía esperar una cosa así. Él lo hizo con toda intención y decía que está contento de haberlo hecho, como tú acabas de decir en tu introducción. Después pasaron otras cosas que iremos comentando quizá más adelante. Sí, porque hay una relación muy estrecha entre ambos acontecimientos. Poco tiempo después de que Monseñor Romero asumió el arzobispado, la Guardia Nacional asesinó en el Painal a su amigo, el sacerdote jesuita Rutilio Grande. Él pidió una investigación que nunca llegó, quedando impune ese crimen y muchos otros crímenes en los próximos 3 años de su ministerio. Algunos atribuyen a este asesinato impune y también al Espíritu Santo la conversión de Monseñor Romero y su denuncia de las violaciones generalizadas de los derechos humanos, de las flagrantes injusticias y de su opción por los pobres. ¿Cómo interpretas esa transformación de Monseñor Romero? Hoy estamos hablando este día 4 de octubre, presentamos a la gente de la arquidiócesis un documental inédito sobre Romero, y ahí responde esa pregunta en forma muy amplia. Después de visitar la tumba de Rutilio, delante de la iglesia, se responde a la pregunta: ¿usted se ha convertido, Monseñor? ¿Qué pasó? Y él explica que es una evolución. Y explica que antes de estar aquí, estaba en San Miguel, Santiago. Al llegar aquí ve la iniquidad estructural que había en el país. Y habla de Rutilio, de su amistad con él, de su apoyo para cuando comenzó a ser arzobispo, y que cuando él es tan fiel que da la vida, eso a él le impulsa. Después se explica que encuentra una diócesis perseguida, sacerdotes asesinados, y no tiene que defender la iglesia y defender al pueblo. Por eso cambió. Así explica su conversión. Como tú sabes, yo conocí a Monseñor Romero cuando yo era un joven dirigente del Partido Demócrata Cristiano, e impulsamos aquellos diálogos para evitar la guerra con la iglesia, con Monseñor Romero y Monseñor Urioste, y también con grandes empresarios del sector privado, Chico de Sola, Roberto Palomo, Paco Callejas, que era entonces presidente de ANEP. Monseñor tenía esperanzas que esos diálogos y la llegada de la primera Junta Cívico-Militar de Gobierno tal vez podría haber evitado la guerra que se nos venía encima. En nuestras reuniones, hasta que me despedí de él, tuviendo que salir del país, lo vi siempre comprometido con una solución pacífica y democrática que evitara el baño de sangre. Tú viviste esta experiencia muy cerca con él. Primero, Alberto, él cuenta en su diario eso que tú me estás contando. Habla de jóvenes empresarios con ideales de un país diferente. Lo dice en su diario. Tú dijiste los nombres de quiénes son ellos. Y ciertamente estaba muy contento con esos diálogos, porque quería a toda costa evitar un baño de sangre. Al final del documental que hoy presentamos, él hace un balance y dice: hay buenas intenciones, pues la represión continúa, por tanto esto no tiene futuro. Así es como él analiza en pocas palabras lo que pasa en el país, y él no logró evitar esa guerra. Ese dolor le llevó a la tumba. Quiso evitarla, pero no lo consiguió. 2 semanas después que me despedí de él, lo asesinaron. 1977-1980. La situación del país y del contexto geopolítico internacional agudizaron la confrontación político-ideológica. Monseñor Romero fue al mismo tiempo el pastor y profeta, defensor de su pueblo y la víctima del conflicto exacerbado en El Salvador, en Centroamérica, pero también a nivel internacional, que alimentó el nuestro. Esto pareciera que fue la crónica de una muerte anunciada, como que en Monseñor Romero se dirigieron todas las contradicciones internas del país, pero también los conflictos internacionales. ¿Cómo lo interpretas? Él sabía que eso iba a pasar, y un día lo dijo ya públicamente. Lo dijo cuando se hace público una amenaza de muerte contra él, y por septiembre del 79, y lo anuncia en una homilía.
y dice, les prometo que no abandonaré a mi pueblo y pido oraciones para cumplir este compromiso. Y desde ese momento, cuando uno va leyendo su diario o escuchando su homilía, va viendo cómo este hombre tiene unas prioridades. Sabe que le queda poco tiempo de vida y se dedica a lo esencial. Ahí entran los jóvenes, por ejemplo, entran los seminaristas, entra el contacto con sus más cercanos colaboradores. Y 4 días antes de morir, ya no escribe su diario, se detiene. Luego, el día que lo matan, no tiene nadie que le ayude como acólito en la misa, ni quien haga las lecturas. Él hace todo desde el centro del altar, con que dice, hoy es mi día. Yo así lo interpreto. Y cuando uno lee lo que él dijo en esa homilía del 24 de marzo, creo que vio al asesino en la puerta y dijo, mira, que sepa por qué motivo muero. Y hay una especie como de confesión de fe en Cristo y en la Iglesia, con la cual ofrece su vida. Es un tesoro tener ese documento sonoro. Y las fotos también del martirio, porque llegó un fotoperiodista ese día y por otro motivo y toma las fotos, 14 fotos en blanco y negro, que son extraordinariamente impactantes. Así que sí fue una muerte anunciada. ¿Cómo recuerdas a Monseñor? ¿Cómo impactó tu vida y tu sacerdocio? Es que él, digamos, en una de sus confidencias en el día dice que soy para él un amigo de hace un largo tiempo y muy de veras, así me califica, y es verdad. Es como mi mayor alegría que lo deje constar en su diario, que no era una relación académica ni tampoco burocrática, era una relación de amistad. De hecho, varias veces me tocó trabajar con él para defendernos ante Roma. Estuvimos durante 20 años, tú sabes, después gobiernos de un solo partido. Entonces, y él le tocó ese tiempo de la represión y ser mal informado en Roma permanentemente. Hasta por sus mismos hermanos obispos en algún momento, y trabajamos juntos para hacer documentos, para mostrar que eso que decían no era cierto. Eso consta en su diario, no siempre, pero sí consta en ciertos momentos. Por tanto, un estrecho colaborador de Romero me tocó hacerlas con frecuencia. Eso me da mucha alegría recordarlo hoy, en este marco de su canonización. Vamos a ir a un corte comercial. Ya regresamos. Hermanos salvadoreños, al igual que ustedes, salí de mi país con la idea de triunfar. Pero los recuerdos, mi familia y mis amigos me hicieron volver. Todos extrañamos a nuestros seres queridos y tener un lugar donde regresar. Por eso el Fondo Social para la Vivienda te acerca la oportunidad para comprar una casa en El Salvador a través del programa Vivienda Cercana. Entra a www.fsb.gov.sb e infórmate sobre el programa Vivienda Cercana. Porque El Salvador es tu casa, tu país. Fondo Social para la Vivienda, Gobierno de El Salvador. ¿Cómo votar por Nayib Bukele para la presidencia de la República el próximo 3 de febrero? En la papeleta de votación encontrarás 7 banderas distintas. Busca la bandera de la golondrina y márcala con una X. Miremos hacia el futuro y juntos hagamos historia. Vota por las nuevas ideas de Nayib Bukele marcando la bandera de la golondrina. Cambiamos el sentido de roaming para que signifique viajar, descansar, trabajar, salir, emocionarse. Porque ahora tenemos un continente conectado, con América sin fronteras, 16 países para hablar y navegar, con tarifa local desde Canadá hasta Argentina, incluido en los nuevos planes postpago 360 a partir del plan 40. ¡Claro que sí! Monseñor Romero, profeta, mártir y santo, significado y trascendencia, conversando con el cardenal Rosa Chávez unos días antes de su partida para la canonización de Monseñor en Roma. La relación entre los papas y Monseñor Romero y tu reflexión sobre ello nos parece muy importante. Pablo VI, con quien va a tener el honor, Monseñor, de ser canonizado, Benedicto XVI, Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco. Increíble, es el santo de 4 papas. Y el primero lo entendió perfectamente porque era encargado de esta zona cuando era ayudante en la Secretaría de Estado. Eso se lo dijo yo, conozco todos esos países. Y siempre lo entendió y le dijo, ánimo, usted es el que manda, cuente conmigo.
Y eso le dio una paz a Romero increíble. Hasta le regaló un cáliz como señal de fraternidad. Luego viene Juan Pablo, que tuvo dos momentos. Primero le regañó. Después lo entendió y le pidió perdón en la tumba. Aquí en el año 83, contra toda la voluntad de sus asesores y también del presidente del gobierno de turno acá. Vino después Benedicto, que dijo, merece ser beatificado. Es un hombre que merece ser beatificado. No tengo la menor duda. Pero pronto terminó su tiempo y viene ahora Francisco, que, bueno, que más no puede hacer. Y siempre es bonito recordar a Francisco cuando dice, siendo cardenal, para mí es un santo y es un mártir. Si yo fuera papa, ya lo habría canonizado. Esta frase tan bonita la está cumpliendo dentro de pocos días el Papa en la Plaza de San Pedro. Qué hermoso regalo de Francisco para todos nosotros. Monseñor Romero no solamente resucitó en su pueblo, sino en el Vaticano, en la Iglesia Católica Mundial y en Latinoamérica. Es conciencia crítica y referente histórico de todos. Y es un santo incómodo. Eso es lo que complica las cosas para mucha gente. Es que no es Madre Teresa de Calcuta. Ese te cuestiona tu vida, tú lo sabes por experiencia. Estar con él era sentirse uno exigido. No podía uno ser mediocre. Ustedes cuando estaban en el gobierno se dieron cuenta de eso. Él fue crítico con ustedes y les dijo, R con R no funciona, reforma más represión no funciona. Esto no está bien. Entonces yo creo que esa libertad que él tuvo a muchos les molestaba, incluso al Vaticano. Ahora esa libertad es la de Jesucristo, la del Evangelio. Por eso es un santo de dimensión mundial, Romero. ¿Cómo su santificación puede contribuir a reconciliar a El Salvador, un país tan polarizado con visiones tan antagónicas? Es que ya comenzó el proceso. De hecho, nadie se atreve ahora a atacarlo en forma frontal como antes. Ningún periódico lo hace. Es imposible ahora apuntarse en la lista de los enemigos de Romero. Es imposible. Ahora, ¿cómo ser amigo? Supone una conversión. Hay un proceso lento y subterráneo, pero lindo, que está dándose en el país. Gente que busca a Romero para decirle, perdóname, no te entendí, te ataqué, me alegré de tu muerte. Ahora necesito de ti, de tu palabra, de tu ejemplo y también de tu intercesión. Solo Él puede unir el país. Solo Él puede llevar al país a la paz. Eso estamos seguros y el Papa tiene clarísimo eso. Romero, el único que puede llevar al país a la paz que tanto necesitamos. Eso supone, dice, conocer su doctrina, imitar su ejemplo y pedirle a Él como intercesor. Ese es el camino. La Iglesia va a continuar en este proceso y tu labor como cardenal, estoy seguro, va a contribuir a precisamente a impulsar esta reconciliación basada e inspirada en nuestro Santo Romero. Pero te digo, es un santo incómodo. Con él no caben mediocridades. Entonces tú puedes hacer un poco de maquillaje, poner sus fotos, ponerle flores, ponerle cantos, aplausos, pero si tú no entras en su visión, la cosa no camina. Y eso supone que uno esté dispuesto a cambiar. Es la gran tragedia que él vivió con la gente poderosa de su tiempo, que no querían cambiar. Y cuando vemos el contraste entre la Chacra y la Escalón y San Benito, que aparecen en el documental de los suizos, uno se estremece. ¿Cómo es posible este abismo tan grande entre los que tienen todo y los que no tienen nada? Él lo dijo con claridad y eso molestó, pero así habló también Jesucristo. ¿Qué mensaje le das a nuestro pueblo en este acontecimiento tan especial y trascendente para El Salvador? Es un mensaje de esperanza. Hay una especie como de parálisis, de resignación. No hay nada que hacer. El último que apague la luz, no. Hay que resucitar. Y de hecho, el símbolo que tomamos de su plantita de romero dice todo. Romero es una planta aromática, medicinal y buena para cocina. Romero es el buen olor de Cristo. Ese que puede curar heridas que están todavía sin cicatrizar, que están infectadas. Y ese que puede darle a la vida un gozo de estar juntos en paz, en convivencia, en justicia, sin ningún sobresalto. Es lo que soñamos. Y él, ciertamente, en este momento grande que va a vivir ya todo el mundo con su canonización, va a dar un impulso al país
Ojalá que lo sepamos aprovechar. Hace 45 años éramos un grupo de estudiantes salvadoreños en la Universidad Católica de Lovaina. Desde entonces desarrollamos una amistad con el padre Gregorio. ¿Quién le hubiera dicho a él y a nosotros que un día llegaría a cardenal de la mano de un santo como Monseñor Romero? Con el pueblo salvadoreño, querido Gregorio, cardenal, celebramos este día histórico. Ciertamente es un día inolvidable y es un tsunami universal. Yo dije esta palabra, que va a haber un tsunami en 14 de octubre. Todo el mundo dice, tiene razón, ese aroma inunda el mundo entero. Lo veremos cuando escuchemos los comentarios y lo que van a decir los periodistas del 14 de octubre. Impresionante. No tenemos idea de lo que significa Romero para el mundo. Ojalá que terminemos por descubrirlo y también por apreciar ese don, como tú dijiste al principio, como un regalo de Dios para este país que necesita una guía, un rumbo, una inspiración y un intercesor. Eso es Romero. Cardenal, muchísimas gracias por habernos concedido esta conversación, esta entrevista en el Día de San Francisco, en la iglesia de San Francisco, en la biblioteca. Muchísimas gracias. Y que viva Monseñor Romero. Que viva Monseñor Romero. Y a ustedes, amigos televidentes, muchas gracias por su audiencia en esta conversación, entrevista especial con el cardenal Rosa Chávez, días antes de su partida a Roma para la canonización de nuestro santo Monseñor Romero. Muchas gracias. Cambiamos el sentido de roaming para que signifique viajar, descansar, trabajar, salir, emocionarse. Porque ahora tenemos un continente conectado, con América sin fronteras, 16 países para hablar y navegar, con tarifa local desde Canadá hasta Argentina, incluido en los nuevos planes postpago 360 a partir del plan 40. ¡Claro que sí! ¿Cómo votar por Nayib Bukele para la presidencia de la República el próximo 3 de febrero? En la papeleta de votación encontrarás 7 banderas distintas. Busca la bandera de la golondrina y márcala con una X. Miremos hacia el futuro y juntos hagamos historia. Vota por las nuevas ideas de Nayib Bukele marcando la bandera de la golondrina. Este domingo 14 de octubre fue canonizado en el Vaticano el primer santo salvadoreño, nombrado de forma oficial como San Óscar Arnulfo Romero y Galdames, obispo y mártir. Pero, ¿cómo llegó a ser santo? ¿Cómo es el proceso de canonización en el Vaticano? Te lo explicamos. Inició en 1988 y ha enfrentado diferentes obstáculos. Primero, se confirmó su martirio. Se determinó que fue asesinado por odio a la fe y se comprobó que sus homilías se apegaban al Evangelio. Y tuvo él muchos enemigos, aquí y en Roma. Tuvo muchos enemigos. Los nuncios de turno siempre me dijeron, yo no tengo nada que ver con Romero, ni es problema mío. Ese es problema suyo y de la arquidiócesis. Entonces era obvio que, acostumbrado yo al mismo comportamiento de los nuncios, hice las maletas sin preguntarle al nuncio. Y así llevé las cosas a Roma. Fue declarado beato el 23 de mayo de 2015 en San Salvador. El nombramiento de beato implica que el Vaticano reconoció a Romero ante su comunidad de fieles como modelo de vida e intercesor ante Dios. El siguiente paso para alcanzar el reconocimiento como santo de la Iglesia Católica es la comprobación de un milagro atribuido a su intercesión como beato. Entonces, ¿cuál fue el milagro que hizo santo a Romero? En septiembre de 2016, Cecilia Flores de Rivas estaba en la etapa final de su embarazo y presentaba un cuadro de salud muy complicado. Sufría la combinación de 2 síndromes que amenazaban su vida. Solo un día después de dar a luz, su salud se había agravado.
Pero la madrugada del 5 de septiembre, Cecilia fue sanada sin explicación científica. En el otro hospital ella ya estaba con el abdomen tan inflamado como que tuviera unos 7 meses de embarazo. Y así había sido desde que había nacido el niño. O sea, ella no había parado de inflamarse. Y la vi despierta una vez. Al siguiente día que llego, ya estaba ella en coma. Ya la habían operado, ya había, el abdomen estaba, digamos, normal. Y ya tenía un par de sondas. Y entonces, y le hago una oración a Monseñor. Lo llamé, le pedí que me escuchara y le digo: Monseñor Romero, le suplico que por el gran amor que usted le tenía al Salvador, por el gran amor que usted le tenía a la familia, por el amor que le tenía a las mujeres embarazadas, por el amor que le tuvo a la vida, que la defendió tanto que se entregó la suya por defenderla, le suplico que le pida a Dios, que mi mujer hoy no muera, que hoy, esta noche, no muera. Los esposos Rivas preferían guardar silencio sobre el milagro, pero la comunidad de la parroquia Beato Monseñor Romero de la colonia Miramonte de San Salvador los impulsó para que iniciaran con el proceso de comprobación del presunto milagro. Para ello, un tribunal eclesiástico formó un comité médico en El Salvador que estudió testimonios, dictámenes y el expediente clínico de Cecilia. El comité no busca un milagro, sino cómo se explica científicamente la recuperación de la madre. Los médicos concluyeron que no existen argumentos lógicos ni científicos para que Cecilia esté con vida. Posteriormente, un científico del Vaticano evaluó la conclusión médica y estableció la existencia de una intervención externa superior. Se envió el expediente al Vaticano el 28 de febrero de 2017 y tras su estudio, el 7 de marzo del 2018, el Papa Francisco firmó la declaratoria de milagro. Con esto, el Beato Monseñor Romero alcanzó la santidad. ¡Hola, familia! ¡Hey! ¿Llegaste? ¡Sí! ¡Celebremos! ¿Necesita un adelanto salarial SOS? Si recibe su salario con Davivienda, adelántelo en cualquier momento desde la app Davivienda El Salvador. Así de fácil. Davivienda. Hermanos salvadoreños, al igual que ustedes, salí de mi país con la idea de triunfar. Pero los recuerdos, mi familia y mis amigos me hicieron volver. Todos extrañamos a nuestros seres queridos y tener un lugar donde regresar. Por eso el Fondo Social para la Vivienda te acerca la oportunidad para comprar una casa en El Salvador a través del programa Vivienda Cercana. Entra a www.fsb.gov.sb e infórmate sobre el programa Vivienda Cercana. Porque El Salvador es tu casa, tu país. Fondo Social para la Vivienda, Gobierno de El Salvador. Por nuestro futuro, por nuestro presente, por lo que hemos logrado y por lo que no queremos perder, por nuestra historia. Atrévete. 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 Atrevámonos. Con la fuerza de la gente, Hugo Presidente. Buenas noches, continuamos en Focos, iniciamos con la entrevista en Matices. Karen, buenas noches. Saúl, buenas noches. Y siempre en el marco de este especial por la canonización del Santo Romero, vamos ahora a tener una entrevista para poder conocer el testimonio de Romero, cómo fue su actuación en la tierra a través de diferentes obras que generó en el país, Karen, que lo vamos a hacer también de la mirada de una de las personas más allegadas en el tiempo con el entonces Monseñor Óscar Arnulfo Romero y Galdames,
quien, como hemos dicho, ha sido canonizado en la Basílica de San Pedro, en la Ciudad del Vaticano, y con ello declarado santo por la Iglesia Católica. Romero había sido beatificado, hay que recordar esto, el pasado 23 de mayo de 2015 en San Salvador. Y la santificación de Romero, también tenemos que decir, Saúl, llega en un momento en el que su mensaje de protección a los pobres y defensa a los derechos humanos continúa vigente para un país como el nuestro, que todavía sostiene estructuras de exclusión y violencia hacia los más desfavorecidos. Romero, según lo evidencia su testimonio de vida y como lo aseguran sus más allegados, buscó a través de su palabra y acción seguir a Jesús, a través de una opción preferencial por los pobres en un mundo violento y acosado por conflictos, como lo ha señalado el invitado de esta noche. A 38 años de su martirio y en este día especial de su canonización, Karen, buscamos explorar más sobre su figura. Para hablar de ello, hoy nos acompaña José Jorge Simán, conocido por el mismo Romero como Pepe Simán, un amigo cercano del santo. Don Pepe, bienvenido a Focos. Muchas gracias. Bueno, iniciamos esta conversación. Don Pepe, usted nos ha dicho que para 1956, con la muerte de su padre, usted se vinculó más al catolicismo. Sin embargo, en su libro, Monseñor Óscar Arnulfo Romero y Galdames, un testimonio, usted destaca que al recordar a Romero comprende lo que es vivir en santidad, practicar la humildad y la entrega, convertirse cada día. ¿De qué manera Romero se convierte en un punto de inflexión en su vida espiritual y por qué? Mire, primero mi padre muere y me doy cuenta de lo que significa la muerte, porque ya no lo tengo. Yo tengo 20 años y tengo 5 hermanos y he dejado la universidad y todo, entonces me voy dando cuenta que la única alternativa va por ese camino y es así como mi padre y mi madre me formaron. Y en la familia en general. Ahora, cuando usted me pregunta de Monseñor Romero, pues yo inicialmente con él tuve diferencias. Cabalmente, cuando yo era presidente de la oficina de cine, lo acababan de nombrar auxiliar del arzobispo y llegamos a platicar con alguien internacional, porque yo había creado la oficina de cine, porque a mí me fascina el cine y quería que la gente aprendiera a discutir del cine y a dialogar sobre el cine, que no solo la vieran, sino que dialogaran. Y entonces nos reunimos allá en el seminario y llevé a esta señora que había venido internacional para platicar con Monseñor. Y Monseñor me reclamó y me dijo, ¿cómo es eso? Le han dado el premio al cardenal. Dije, Monseñor, por Dios, si quiere pongo la grabadora, y puse la grabadora encima y digo, para que quede grabado lo que usted me está diciendo. Y al ratito pues me guardé la grabadora, ahí terminó. La gente, yo como presidente de la Comisión de Justicia y Paz había pedido que el arzobispo fuera Monseñor Rivera Damas. Jamás se me ocurrió Monseñor Romero, que lo conocía porque él mantenía la revista Orientación, lo que se llamaba Criterio en ese entonces, y iba poco a poco, era un hombre muy dedicado, muy devoto, y se llevaba con mucha gente. La prueba es que la gente del escalón de la zona, la guadalupana, le querían hacer una casa, y él no quiso. Dos cosas a partir de esto que nos ha dicho. Nos decía que usted al principio, don José, tenía diferencias con él. Sí. ¿De qué iban esas diferencias? Y creo que lo más importante, ¿cómo reconcilió esas diferencias hasta terminar en lo que el mismo Monseñor Romero plasma en su diario como una relación de amistad muy cercana, muy familiar? Sí, mire, muy sencillo. En ese momento ha caído Medellín, ha caído Vaticano II. No son aceptados por la gente. Por los católicos sí. La prueba le decía yo a Saúl, Monseñor Chávez y González, que había estado en Medellín, creó las primeras cooperativas y nadie se dio cuenta. O sea, mi padre era miembro de la dirección de defensa social para los alcohólicos anónimos. O sea, había movimientos, pero dentro de la misma iglesia, dado que había venido el Vaticano II, había diferencias, puntos de vista distintos, vistos de diferente manera, hasta que vino el Vaticano II y asumió. Entonces, yo sencillamente en ese momento,
Yo quería que quedara Rivera-Damas, no quería que quedara Monseñor Romero. Porque lo veía con una visión diferente a Rivera-Damas. Lo veía demasiado tradicional para mi gusto en ese momento, a Romero. Pero cuando lo nombraron arzobispo, iba con Rutilio, que después matan a Rutilio, que con el único cura que iba del seminario, matan a Rutilio, nos conoce, ya ha oído hablar de nosotros, de la oficina, y nos dice, mire, yo quiero hablar con los seglares y con algunos de los padres para explicarles qué quiero hacer. Bueno, dijimos, vamos a ir a oírlo. Y nos fuimos a oírlo, yo esperando que nos dogmatizara. Y lo primero que dijo, miren, yo solo no puedo, necesito que me ayuden, ayúdenme por favor. A mí me quebró, porque dije yo, ese hombre qué humildad la que tiene para decir ayúdenme cuando él es la autoridad. Ahí empezamos, pero todavía no se había logrado meter. Yo seguía pendiente y entonces, como yo veía todas las tiendas de ad hoc, estaba en el centro viendo una de las tiendas por la catedral, cuando vi que los estudiantes para Claremont salieron con sus lazos reclamando el truco que habían hecho con la elección. Yo me quedé pensando y dije, bueno, yo estaba recibiendo un curso de Rothman, de Moltmann, y digo, es que Dios es más grande que nosotros, qué bruto yo, si Dios es más grande. Y entonces me fui para el seminario. Llegué al seminario, pregunté por Monseñor, me hinqué, le besé la mano y digo, mire, hemos tenido diferencias, pero usted es el arzobispo, o sea que aquí estoy a sus órdenes. Y a partir de ese momento, José, comienza una relación bastante íntima en la cual además Romero en su diario personal comienza a citarlo, al menos unas 14 veces, que ya vamos a ir hablando de algunos de estos pasajes. Hay una pregunta en este momento, usted ha dicho, usted también tenía una trayectoria empresarial, muchas personas del círculo al que usted pertenecía no veían con buenos ojos también la relación que se fue cultivando por parte suya con Romero. A nosotros nos gustaría tratar de entender cuáles eran las barreras que hacían el distanciamiento en ese momento entre Romero con un círculo del que usted formaba parte, pero que no compartía la amistad que tenía Pepe Simón. Mire, era muy sencillo. Romero seguía a Jesús. Esa era su clave. Si usted quería entender a Romero, siga a Jesús. Y se preocupaba con estar enterado. En ese momento era triste. El trabajador en el campo colgaba su radio para oír las noticias cuando todavía no había televisión. Yo hacía programas de lucha libre donde la gente pagaba 5 centavos para poderla ver en los pueblos porque no había medios. Entonces había un control de los medios. Había una desinformación. Le contaba yo temprano, cuando estábamos, que yo iba a todos los entierros de los padres, me llama y me dice, véngase don Pepe que mataron allá en el Despertar, me voy. Y estaba yo, siempre me sentaba, paraba en el andén porque quería estar con la gente, porque esa es la edad que me daba la lección. La fe, si usted estuvo en la beatificación, usted lo único que se pudo dar cuenta es la fe de la gente. Esa gente tiene una fe que se lo lleva a uno, uno puede hablar un montón, pero la fe vaya al campo, vaya a donde sea, y usted ve esa fe que tiene esa gente que es admirable. Entonces, sencillamente, yo dije, me quedé ahí, y entonces de repente pasaron un periódico, y se lo pasa a algún campesino, se lo pasó al obrero que estábamos parados, y estaban riéndose, y me lo pasa, mire lo que dice, decía que habían matado al padre porque él tenía una metralleta. O sea, que los periódicos decían lo que querían. Ahora, criticaban, solamente termino, criticaban porque decían que no, es que mira, va, o en las homilías habla de política. No, dedicaba 45, 50 minutos a hablar del Evangelio, de la epístola, y después, como Jesús, daba 10 minutos donde explicaba las cosas que no se sabían. Entonces la gente llegó a tener tal confianza en oírle porque no existía la televisión, no existían las noticias y todas las noticias estaban en la calle. Entonces uno se tenía que enterar, entonces él decía la verdad.
Ahora, don José, vaya, en ese momento, en esos años, usted como joven administrador, empresario, tenía esta relación cercana con Monseñor Romero y además, como lo estaba describiendo, también quería mantenerse, así como Monseñor Romero, conectado a lo que estaba pasando en nuestro país, sobre todo conectado con las vivencias de los campesinos, como lo estaba diciendo. ¿Cómo enfrentaba usted esa figura de excepción suya frente a otros de sus contemporáneos que a lo mejor no querían estar conectados o que querían seguir bajo eso que usted ha dicho, el control de los medios, de la información? Pero es que al final y al cabo es cuál es tu objetivo en la vida, seguir a Jesús o no. Y cuando ese es tu objetivo, tiene consecuencias. ¿Pero no lo criticaban su círculo de contemporáneos? Yo era el comunista, pasaba con el carro como señora y ve el comunista. ¿Y por qué? ¿Qué he hecho yo? No, Pepe, es que lo que pasa es que ahí llegan los padres jesuitas, llega Román Mayorga, llega Memo Hugo, y entonces te tienen vigilado. ¿Y qué voy a hacer? Yo no podía cambiar. Y eso sí, siempre traté, que quede claro, de mostrar por qué creía yo en esas cosas, enterarme, investigar, tener información. Me decían, no, es que mira otra cosa. ¿Leíste? ¿Y logró demostrarlo con algunos de ellos? No, con ellos. Aquí está el periódico. Mira, Pepe dijo esto. No, esto fue lo que dijo. Don José, hay un elemento que nos interesa abordar de su relación con Romero, y es que, lo hemos dicho en algunos de los episodios de su diario personal, él destaca que almorzaba con usted, al menos allá por 1979 hay una recurrencia en citarlo. En estos almuerzos él decía que hablaba con usted sobre política. A nosotros nos interesa saber la opinión que tenía en ese momento Romero de esas causas que estaban generando exclusión, que estaban generando pobreza, que generaban represión de lo que sufría el pueblo al que él defendía, según esta visión. Saúl, él se enteraba, él no se quería engañar. ¿Pero qué opinión le expresaba usted? No, él se enteraba, leía, buscaba, conseguía información, mandaba, iba a hablar con la gente. Yo le conté a usted cuando el secretario de Estados Unidos vino y lo íbamos a recibirlo y me había llamado porque le iban a explicar porque estaban desesperados con Romero. Entonces vino el secretario y yo le digo, monseñor, ¿a dónde está usted, hombre? Si aquí está el secretario, venga, si lo agarré la mano. Don Pepe me dice, si está una señora ahí, pobrecita, que le ha secuestrado a su hijo. ¿Qué le podía decir? Si esa es la realidad. El problema es de que hay que darse cuenta que muchas de estas cosas eran distorsionadas y ahora usted lo sabe mejor, porque ahora hay mucho internet y mucho, pero la mitad son fake news, hasta han usado la palabra fake news, en aquel entonces había fake news. Y se lo pregunto porque uno de los principios de la Iglesia de Medellín, que usted ha dicho, Romero fue también convirtiéndose hacia los nuevos preceptos de la Iglesia Católica, era la importancia de denunciar una violencia estructural en la sociedad. Por eso le pregunto, ¿había una lectura de causas? Por supuesto, mira, cuando uno tiene que aprender en Medellín, yo aprendí en Medellín, me tomó tiempo, aprendí en el Vaticano II, tuve que entender y dedicar tiempo a aprender, a tratar de entender qué era la iglesia, qué era Jesús. Entonces, ¿qué es lo que sucedía con Monseñor? Él era eso todo el tiempo, él seguía a Jesús. Don José, tenemos que hacer una pausa, pero antes me gustaría que nos conteste esto muy rápido. Y en ese aprendizaje profundo de la iglesia, ¿cómo desde la iglesia, cómo desde Medellín, cómo desde Puebla, se explicaban ustedes lo que estaba pasando en el país? Es decir, si Jesús hubiese estado en ese momento como estaba en sus conversaciones, en sus almuerzos, ¿cómo explicaba por qué? ¿Cuáles eran las causas profundas de lo que vivíamos? Los intereses, por supuesto. Los intereses. Vivía, El Salvador estaba viviendo de una manera distinta. Había gente que no tenía que comer, había gente que no tenía trabajo, había gente que lo mataban porque decían que era comunista. Algunos salían con armas y mataban, pero la gente que no quería trabajar y tenía hambre, ¿qué hacía? No tenía oportunidad. Entonces cualquier idea que se hablara
de que había que buscar la justicia y el bienestar y el amor a Dios y el amor al prójimo, era comunista. Pues. Vamos a dejarlo con esa idea, don José. Vamos a hacer ahora mismo la primera pausa de esta entrevista y enseguida continuamos. Amor, ¿cuándo vamos a comenzar a ir al gimnasio? A mí me prometiste que iríamos de camping. Papi, yo quiero ir al cine. ¡Vamos pues! Solo con tu tarjeta Club LPG ahorras y obtienes más beneficios para tu familia. Suscríbete ya a La Prensa Gráfica y disfruta de promociones y descuentos con todos nuestros aliados. Club LPG de La Prensa Gráfica. Por nuestro futuro, por nuestro presente, por lo que hemos logrado y por lo que no queremos perder, por nuestra historia. Atrévete. 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 Atrevámonos. Con la fuerza de la gente, Hugo Presidente. ¡Hola, familia! ¡Hey! ¿Llegaste? ¡Sí! ¡Celebremos! ¿Necesita un adelanto salarial SOS? Si recibe su salario con Davivienda, adelántelo en cualquier momento desde la app Davivienda El Salvador. Así de fácil. Davivienda. Continuamos con esta entrevista especial en Focus con José Jorge Simán, conocido como Don Pepe Simán, amigo personal de Monseñor Romero, en este especial que tenemos en Focus esta noche, Karen. Y queremos conocer algunas de las posturas de Romero a través del testimonio que don José nos ha comenzado a comentar dentro del primer bloque de la entrevista y ahora en una segunda parte. Don José, hemos hablado sobre la reacción de Romero a estas causas que estaban generando diversas problemáticas en el país y era el contexto político y social que vivía El Salvador a finales de la década del 70. Hablemos ahora de las soluciones que él planteaba, porque es claro que Romero en muchos de sus homilías se oponía a una vía armada o de conflicto para solucionar esos problemas y nos gustaría conocer qué tipo de solución dentro de este diálogo personal que usted tenía con él se expresaba en esos momentos. Mira, el respeto a la vida era fundamental en él, el respeto a la vida. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Volvamos a Jesús. De repente Jesús el sábado se pone a curar a un enfermo en la clínica. Y todos los demás que están, los fariseos y todos, mira qué desgraciado, curando a un enfermo el sábado, si en sábado no se cura enfermo. Estaba el hombre enfermo y Jesús quería ayudarle. Ese es el principio. O sea, lo que quiero insistir mucho es de que los salvadoreños tenemos que ser personas. Por Dios, todos somos personas. Y esa es la ventaja de Romero, que es una figura que nos integra. Ahora, él cuando usted menciona esto, y también lo señala usted en el prólogo, de alguna manera, del libro del testimonio de Romero, usted dice, en algún momento señala que la opción preferencial por los pobres que Romero optó en un mundo violento y acosado por conflictos es como una situación contrastante, tener una opción preferencial por los pobres en un momento tan conflictivo en ese momento en El Salvador. ¿Qué tipo de solución se buscaba para esos dos mundos que no se encontraban, digamos? Mira, dentro de la iglesia había posiciones que no estaban de acuerdo con Romero, lo criticaban acremente, porque la iglesia de El Salvador no había crecido con el Vaticano II, no había crecido con Medellín, se había legitimado con la iglesia anterior. El ejemplo del externado es uno que saca mucha gente. El externado en su tiempo, el lugar de los especiales, en los liceos, el lugar de los especiales, y después no es el lugar de los comunistas. O sea, había mucha facilidad de poner etiqueta. Ahora, había mucha gente que abusaba de un lado y del otro. O sea, de abusaba y tener de, yo tengo el poder, o sea, que vos no hables.
Pero él apelaba a que el gobierno iba a tomar una decisión contraria e iba a dialogar, digamos, con las fuerzas subversivas. No, él cuando mataron a Rutilio fue a hablar con el presidente. Y decidió, porque había estado, lo estaban quejando que él hablaba mucho con el gobierno. Y entonces fue a hablar con el presidente y le dijo, mira, no vamos a tener misa, porque estaba la gente asustada. Y sencillamente él dijo, si ustedes no me resuelven el problema, ¿qué quiere que les diga? ¿Cuántos sacerdotes habían matado? Cuando se iban a matar a Mauricio Borgonovo, la guerrilla, llegó Ricardo Castaneda a hablarme y yo fui a hablar con Monseñor. Y lo llevé a hablar con Monseñor y Monseñor le dijo, sí, con el mayor gusto, yo salgo en la televisión. Y salió en la televisión diciendo que pedía por la vida, que respetara la vida de Mauricio, pero también de los presos políticos. El gobierno cortó el fílmico y no lo pasó más. Ahora es curioso que el asesinato de Rutilio es en el 77. Para 1979, inicios de 1980, Romero seguía manteniendo una actitud de apelar a la buena voluntad de los gobernantes, aun cuando las cosas se venían recrudeciendo. Pues sí, pues estaba queriendo salvar a la gente, pues. ¿Qué quieres, que los condenara? ¿Que se convirtiera? No, él estaba todo el tiempo, él respetaba a las personas. Mira, yo te he contado la otra vez, cuántas veces tú lo veías que él se quedaba con la gente más humilde. Del embajador de Estados Unidos que te cuento, te puedo contar otro montón de incidentes donde a una persona, la gente así lo entendía. Mira, cuando lo mataron, yo todavía lloro cuando pienso, subí a las gradas del seminario porque había comido en mi casa el viernes, entonces lo mataron. Y yo subí a las gradas, venía de vivienda mínima, porque yo era director de vivienda mínima, venía a subir las escaleras del seminario, a ver qué había pasado. Y me encuentro con una señora casi sin ropa, mayor, llorando. Señora, no llore. Señora, no llore, por favor. Ya Monseñor está en el cielo, ya nos va a ayudar. Ay, señores, que han matado a mi padre, ¿qué puedo hacer? Yo me quedé diciendo, oye, ¿qué pasa? No me he dado cuenta de eso, es lo que está dentro de la gente. Es que acordate una cosa y que yo quiero que usted la reflexione. Él daba esperanza, no ficticia, sino esperanza, la esperanza cristiana. Ahora, don José, nos gustaría entender qué pasaba en el interior de la Iglesia Católica salvadoreña, porque usted está describiendo a un hombre con una adhesión profunda a la figura de Jesucristo, transmitiendo esperanza cristiana, como está diciendo, pero sabemos por lo que él mismo contaba en su diario que tenía que manejar esa opción dentro de la iglesia. Cada vez que tuvo un problema con la conferencia episcopal, venía a mi casa a contarme y estaba tristísimo. ¿Cuántas veces fue criticado por los mismos obispos? ¿Y por qué era incomprendido en el interior de la misma iglesia? Había mucha cantidad de elementos. Los humanos tenemos elementos. Otros hubieran querido ser arzobispos, para empezar. Y esa es una parte. Otros la manejaban de una manera distinta. O sea, pongámonos que son seres humanos, pues no nos equivoquemos de eso. Ahora, en el caso de él, todo el tiempo estuvo preocupado por la gente. Don José, ¿y usted cree que luego de su martirio, 38 años después, finalmente la Iglesia Católica ha logrado interiorizar esa opción preferencial por Jesús y por los pobres de Romero? Mire, es un reto, es que no sé, es que ya estuvo, ya se acabó. Bravo, no, todos los días hay que estarlo buscando y todos los días hay que estarse convirtiendo. Ahora, si no se trata de que ya llegué, no, sino es un proceso que día a día yo me hago el examen y digo, he hecho lo que debía hacer por los demás. Pero usted como católico firme durante estos 40 años, ya casi que han pasado desde el martirio de Monseñor Romero, ¿qué ve en nuestra Iglesia Católica? No solo en las estructuras, en la jerarquía misma, sino también en la feligresía. Finalmente, ¿hay una aceptación y una internalización profunda de ese mensaje de Romero? Yo creo que lo hay.
es que todavía hay gente que se sintió que él era el enemigo, que él era el que le decía a la gente. Mire, cuando se tomaron el teatro, decían que se había metido alguien a la iglesia del Calvario, a la iglesia del Rosario, y entonces estaba Memo Ungo y todos en la plaza. Entonces se habían tomado, entonces se meten y Monseñor se ofreció ir a dar la vuelta para sacar a la gente. Pasaba y toda la gente decía, ¡ay, ve el comunista! ¡Ah, mira! O sea, lo que te quiero decir, tenés que contextualizar, no podés sencillamente, podés agarrar un pedazo. Yo creo que en la iglesia cada día hay más respeto por él. Creo que cada día debe ser ejemplo. A mí cuando yo presentaba a Monseñor Romero, estoy hablando antes que muriera, unos años antes, decía, mira, no, Pepe, hombre, ese es un comunista, vos estás engañado. Entonces yo les decía, ¿querés que te traiga la 40º año, la Rerum Novarum, para que vos veas que la iglesia ha estado preocupada por eso? No, Pepe, esos curas son comunistas. O sea, en ese momento hay un mundo de doble, donde comunista o no comunista, o sea, polarizado. Y nos gustaría entender si ese mundo polarizado también se traslada al mundo de la iglesia como jerarquía. Y se lo preguntamos por lo siguiente, don José. El 3 de diciembre de 1979, Romero escribe en su diario que efectivamente desayuna con usted, con Héctor Dada Iresi, y trata de que Héctor Dada Iresi, en su calidad de canciller de la República, se dirija al Vaticano y pueda interceder para que pida colaboración, para que tanto el nuncio como determinados obispos en el país se comprometan con la línea pastoral de Puebla y Medellín. Había un interés particular de Romero para que se adquiriera estos principios dentro de la Iglesia Católica. Por supuesto. A mí me mandó varias veces a la nunciatura, que venía el nuncio, andaba a hablar, vino el cardenal, o sea, y te voy a dar el ejemplo que te contaba yo ayer, que estaba Héctor, estaba Memo, estaba Román, estaba Fabián, estaba Urioste, estábamos todos allá arriba en el hospitalito, ¿verdad? Y había venido un cardenal para entender un poco a Romero, porque la información que se mandaba era negativa. De él, sobre él. Y estábamos platicando, entonces yo era el encargado de armar las reuniones, porque él quería enterarse, oír. Y de repente lo veo desaparecido. Me encachimbo, me enojé. Y lo empiezo a buscar por todo el hospitalito. ¿Y dónde se iba a meter si tenemos a toda esta gente aquí que él debía estar dando? ¿Dónde lo encuentro? Frente al Santísimo. Don Pepe, no se preocupe, si Dios se va a encargar. Dios sabe lo que hace. Don José, en la narrativa hoy de la Iglesia Católica, Romero se convierte en santo por salvar de la muerte a una madre y a su hijo. ¿Cómo reconfigura, cómo cambia la canonización el significado y las causas profundas de su martirio? ¿Usted ve esa posibilidad de que la canonización, la narrativa ahora en torno a él, puede ser de alguna manera que olvidemos las causas profundas? Primero lo van a hacer santo, pero no nos dediquemos porque está santo, está lejos, sino debe estar más cerca. Como que, ay, hasta ya es santo, ya olvídate. No, al contrario, es cuando más debemos de tomarlo en cuenta. Y yo sí quiero hacer mención de padres que ya murieron, que no sé si todavía es tiempo. Digo, el Monseñor Urioste, que éramos buenos amigos, le ayudó muchísimo, fue de la gente que escribió más bonito cuando lo mataron, un montón de veces. El padre José Miguel Estrada, que era el presidente del presbiterio, siendo un jesuita, era el presidente de todo el presbiterio de la arquidiócesis. Estaba Fabián Amaya, estaba César Jerez, otro jesuita. O sea, hay gente que estuvo ayudándole y apoyándolo. Y muchos que lo criticaron, muchos que querían que estuviera de acuerdo con la revolución. Él no era esa su posición. Todo el tiempo dijo, yo no estoy a favor de ningún partido político. Cuando agarraron al padre Barrera, allá por el centro, que estaba preocupado trabajando con la gente, me dice don Pepe,
Fíjese que él dice que estaba cercano con los sindicatos y dice que no debo decir la misa. No, me dijo, la iglesia es madre, yo voy a decir la misa. Y dijo la misa. O sea, todo el tiempo estaba en esa actitud de madre de la iglesia. O sea, yo sí creo que es bien injusto que ahora no se entienda, no se quiere entender la historia que ha pasado. Si la iglesia lo está canonizando, debe servir de ejemplo. Él se preocupaba por los pobres todo el tiempo, se preocupaba por la gente de El Salvador. O sea... Don José, tenemos que ir cerrando la entrevista. Una pregunta para cerrar con esta reflexión, con esto último que usted ha mencionado. Usted ha hecho énfasis en la necesidad de ver a Romero como un elemento también de unidad, de un testimonio de seguir la vida y la obra de Jesucristo. Pero, ¿qué le dice usted, por ejemplo, a una parte de la sociedad que también ve en el martirio de Romero un caso que está inacabado terrenalmente a través de la justicia para poder reconciliar la sociedad y este caso? ¿Esto es necesario? ¿Qué lectura hace usted de esto? Mira, hay suficiente información sobre cómo murió Romero, de diferentes lugares. Tú la querés usar, es decir, aquí está la información. Es una manera. Pero yo siento que nosotros merecemos algo más que eso. Digamos, Romero está muerto, es un mártir, es una lástima que lo mató y todo lo demás. Pero hoy tenemos que usarlo como ejemplo, como integración, como estilo, como inspiración, como progresión, por preocuparse por todos los salvadoreños. Don José, pero lo podemos utilizar, es decir, como símbolo, como figura de inspiración para la reconciliación, cuando ni siquiera logramos que los principales actores políticos y sociales reconozcan la verdad sobre el martirio. Eso va a pasar tiempo, hija, si pasa en todas partes, va a pasar tiempo, pero nos vamos a quedar esperando, eso se va a encontrar, se van a tener documentos y todo. ¿Qué ganamos con eso? Comparemos los valores de una cosa y los valores de otra. Yo prefiero los valores de Romero por los salvadoreños. Lo mataron porque solivantaba a la gente, le decía, mire, usted tiene derecho a comer, usted tiene derecho a salud, usted tiene derecho a tener una casa. Y no estando esas cosas, la gente empezaba a decir, los jóvenes como estos, ¿qué hacemos? Pues tenemos que hacer algo, no nos ponen atención. Yo tuve muchos compañeros que se fueron para arriba, pues, pero no es que estoy legitimando o no legitimando. Lo que no me quiero convertir es en juez. Yo puedo decir, porque yo tuve experiencia directa con lo que pasó, pero yo me tuve que ir del país, o sea, no estoy contando historias, pero ¿para qué me voy a dedicar a eso? Muy bien. Don José Jorge Simán, don Pepe Simán, queremos agradecerle su tiempo con Focos por compartir sus experiencias y su testimonio en este programa. Muchas gracias. Gracias por tomarme en cuenta y que Dios me haya iluminado, porque sí me preocupa, porque habiendo sido amigo de él, espero no haber hecho nada o dicho nada en contra de lo que él pensaba. Muy bien. Bueno, así cerramos esta entrevista, hacemos una pausa y continuamos con este especial sobre la canonización de Monseñor Romero. Ya volvemos. Amor, ¿cuándo vamos a comenzar a ir al gimnasio? A mí me prometiste que iríamos de camping. Papi, yo quiero ir al cine. ¡Vamos pues! Solo con tu tarjeta Club LPG ahorras y obtienes más beneficios para tu familia. Suscríbete ya a La Prensa Gráfica y disfruta de promociones y descuentos con todos nuestros aliados. Club LPG de La Prensa Gráfica. ¿Cómo votar por Nayib Bukele para la presidencia de la República el próximo 3 de febrero? En la papeleta de votación encontrarás 7 banderas distintas. Busca la bandera de la golondrina y márcala con una X. Miremos hacia el futuro y juntos hagamos historia. Vota por las nuevas ideas de Nayib Bukele marcando la bandera de la golondrina.
Bienvenidos a Reflejos, el segmento de análisis internacional de Focos. Continuamos con este especial en el marco de la canonización de Monseñor Romero, obispo y mártir salvadoreño. Han pasado ya 38 años del asesinato del arzobispo y el crimen aún continúa impune. El caso se ha reabierto tras la nulidad de la ley de amnistía, pero el proceso aún es lento. Es por eso que analizamos el entorno y el contexto del magnicidio, las causas de la impunidad del caso y la importancia de la búsqueda de la verdad, del porqué de la muerte del santo salvadoreño. Para ello enlazamos hasta la ciudad de Santiago de Chile con la periodista Mónica González, quien ha investigado y llevado a la luz casos de graves violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet y del poder de la Iglesia en su país. Bienvenida, Mónica. ¿Cómo estás, Andrés? Muchas gracias por invitarme a esta entrevista con Focus. Bien. ¿Cuál ha sido el rol de la Iglesia Católica durante el arzobispado de Romero y después de su martirio? ¿Cómo era vista su figura por el Vaticano y por los obispos latinoamericanos? Primero hay que decir que la figura de Monseñor Romero es una figura absolutamente emblemática para la Iglesia Católica de todo el continente. A pesar de todos los esfuerzos que hicieron por asfixiarlo, por enterrarlo y por mostrarlo incluso distorsionado. Como un hombre, y yo me recuerdo muy bien en Chile, en medio de la dictadura en que estábamos en 1980, como un hombre que había propiciado la violencia. Costó mucho rescatar el verdadero mensaje de Monseñor Romero. Y ese mensaje era muy peligroso en ese momento, no solo para el poder que gobernaba la Iglesia Católica en el Vaticano, Juan Pablo II, sino que hay que entender bien que en ese momento de Guerra Fría brutal, hay una estrecha relación, y eso es lo que nunca se ha estudiado bien ni se ha mostrado bien a la ciudadanía. Hay una complicidad y líneas paralelas entre lo que hace el Vaticano y lo que hace el gobierno de Estados Unidos, para el cual América Latina es su patio trasero. Y el punto de partida de aquello es la conferencia de Medellín, que se hace en Medellín, por supuesto, que es la conferencia episcopal latinoamericana, de 1968, en donde se rompe una relación muy estrecha que había, una sacrosanta relación entre los sectores ultraconservadores de América Latina, propietarios de la tierra mayoritariamente, monopolio de la tierra, y la Iglesia Católica. Y los militares, era la trilogía. Establece que la violencia peor es la que es la explotación de los más pobres, que son millones, que están desamparados y que la Iglesia debe ir en su socorro, ayuda y sostén. Y eso es lo que hace Monseñor Romero. Pero evidentemente, esa ruptura hace que la CIA, a partir de la instrucción de los gobiernos de Estados Unidos, comiencen a poner y a perseguir a los sacerdotes que siguen la línea de Medellín. Eso es lo que pasa en El Salvador. Y aquí quiero rescatar la figura de Romero. Romero no es un sacerdote que siga la teología de la liberación. Él nunca adhirió a la vía violenta. Lo que hace desde su púlpito, y eso es lo más notable cuando uno lo rescata, es describir crudamente la condición de explotación paupérrima, obscena, que hacen los terratenientes del Salvador con los campesinos, a los que empobrecen cada vez más. Claro, ese mensaje era ultra violento, era un peligro para el poder que estaba en ese momento en El Salvador, y entonces desfiguran la imagen de Romero. La Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas confirmó que el mayor Roberto Dawison fue el autor intelectual del asesinato de Monseñor Romero. Sin embargo, en El Salvador, algunos sectores aún cuestionan la validez de este informe. Mónica, desde la comunidad internacional, ¿cómo se califican los hallazgos de este documento? Para la comunidad internacional hoy día, que ha seguido, las personas que hemos seguido los juicios, no nos cabe duda que ese informe contiene pruebas irrefutables. Asumir el asesinato de Roberto Dawison a partir del jefe de un comando asesino exterminador es la ventanita que te abre al reguero. Y yo siento que en eso estamos en América Latina.
En algunos países como Chile hemos abierto la gran puerta a conocer la verdad de los asesinatos. Que haya gente que no lo asuma, pero hay una verdad oficial. El Salvador tiene que dar ese paso, asumir una verdad oficial. Pero no la asume porque, y aquí está lo más importante, porque como Roberto Dawison no está solo, él es la punta de lanza de una élite económica y social que participó del asesinato de Romero también. Esa élite lo identificó como su enemigo, no podían aceptar que él hiciera un diagnóstico en Lovaina de cómo explotan a los campesinos. Mira, asumir la verdad oficialmente no hace más que empezar a sanar heridas. Y yo creo que El Salvador lo necesita urgentemente, ¿no? Bien, finalmente, Mónica, ¿qué resultados traería el hecho de establecer verdad y justicia por el caso Romero y otras graves violaciones a los derechos humanos en El Salvador? Desde la experiencia latinoamericana, ¿cuáles serían estos resultados? Yo creo que ellos intentan que no reconozcan el crimen ni juzgar el crimen de Monseñor Romero en El Salvador, porque eso es una clave de la impunidad y de la falta de dignidad. Pero ustedes están en condiciones hoy día de dar ese salto. Si Monseñor Romero es un santo, ¿hasta cuándo dura la impunidad? Porque esos asesinos pueden escapar de la mano de la justicia. Tan fuerte es el poder de los comandos de la muerte, tan fuerte es el poder de los dueños de grandes pedazos de tierra que ordenaron su asesinato y que callaron y protegieron a sus asesinos. Tan fuerte es el poder de Estados Unidos, uno de cuyos peones era Dawison. Yo creo que ahí está la clave. Para nosotros ha sido difícil, un camino muy difícil, la verdad nunca es fácil. Pero es el único camino para sanar heridas que no tienen que ver con lloriqueo ni apapachar. Tienen que ver con algo más importante. Empezar a encontrar un camino para la tranquilidad. Poder despedirte de tus muertos con serenidad. Poder mirar hacia adelante con algo de esperanza y amor. Mientras eso no pase, la impunidad, es decir, el que tú puedas matar a otro y quedar impune, sigue siendo ejemplo. Y ustedes en El Salvador siguen teniendo demasiadas muertes y necesitan urgentemente dar un vuelco a los signos de muerte. La única forma es romper la impunidad y es una llave para encontrar dignidad y caminos de solución política. Bien, muchísimas gracias, Mónica. No, gracias a ustedes. Con esto cerramos nuestro segmento internacional Reflejos en el marco de la canonización de Monseñor Romero. Para ver este y otros análisis internacionales, ve a focostv.com. Ya volvemos. ¿Cómo votar por Nayib Bukele para la presidencia de la República el próximo 3 de febrero? En la papeleta de votación encontrarás 7 banderas distintas. Busca la bandera de la golondrina y márcala con una X. Miremos hacia el futuro y juntos hagamos historia. Vota por las nuevas ideas de Nayib Bukele marcando la bandera de la golondrina. Este año vencen más de 1.7 millones de DUIs. ¿Tu DUI venció? ¡Renuévalo ya! Tu DUI vigente es el único documento que te permite votar, cambiar cheques, tramitar remesas, hacer valer tus derechos y muchos beneficios más. Evita aglomeraciones y haz tu cita en línea en www.dui-sb.com o llamando al 2555-1900. DUI Centro, identificando El Salvador, Mühlbauer y Registro Nacional de las Personas Naturales. A veces la justicia es igual a las serpientes, porque solo muerden al que está descalzo. Sol del verano calienta ya la tierra, Guanacaste, el pico y el cedro han perdido sus hojas. Es tiempo
Yo soy Erika Martínez Landaverde, estoy dirigiendo el montaje Las Tentaciones de Monseñor Romero, que se está llevando a cabo por la Fundación Pablo Tesac, Fundación para la Educación Experiencial Pablo Tesac. En esta ocasión tenemos aquí que Las Tentaciones de Monseñor Romero es una obra que trata sobre el momento histórico de los años 80. Las Tentaciones de Monseñor Romero trata justamente de, en ese momento histórico, cómo Monseñor Romero estaba rodeado por diferentes gentes sociales y políticos y cómo él recibía ese contexto social internamente siendo un religioso cercano al pueblo, pero también según sus posiciones sociales. Es más una obra donde es más de un humano que hablar de un santo. Se refleja como un humano con muchos cuestionamientos y que impactan para tomar sus decisiones. La foto del padre Rutilio de Chico Lemos. ¿Y qué dijo el Santo Padre? Me preguntó si el padre Monseñor Romero vivió una época súper difícil. Escuchar los gritos de las madres, padres, hermanos, hijos y hermanos aclamando por los desaparecidos, por los muertos, pero también escuchando la voz de la fuerza militar que tenía el control en ese momento. Entonces Monseñor Romero se volvió una figura humana luchando a través también de sus miedos. Si la gente ve cómo disfrutar de la vida, van a regresar al trabajo y aceptar su destino. En el área técnica, el guión ha sido escrito por parte de la Fundación. Son 10 actores actuando en este montaje. La obra es con títeres base Bunraku, que nosotros modificamos la técnica Bunraku para que pudieran ser manejados solamente por una persona y no por 3. Es una experiencia nueva de manipulación, de poder transmitir con títeres emociones y más un texto tan denso porque es histórico. La obra dura alrededor de 45 minutos. Mantenemos un ritmo que sea activo para que tú estés atento y no te vayas solo con historia, sino que disfrute también la manipulación de los títeres. Les invitamos a ver la obra Las Tentaciones de Monseñor Romero, que estarán presentándose el próximo sábado 20 y domingo 21 a las 3 de la tarde en el Teatro Yulcuicat. Pueden encontrar información en la página de Facebook del teatro o de la Fundación Pablo Tesac. Están bienvenidos, la entrada es totalmente gratis y queremos que vengan con nosotros a disfrutar de este montaje con una técnica de títeres base Bunraku. Las Tentaciones de Monseñor Romero.